Hola estimados amigos, en esta oportunidad vamos a ver el diseño de pavimento flexible por el método ASTO 93 y el MTC, que es el manual de carreteras. Obviamente el manual de carreteras está basada en el ASTO 93. Vamos a ver la plantilla. La plantilla está programada obviamente con los cuadros correspondientes. Lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos que están resaltados en amarillo. Bueno, veamos. W18 representa el número de ejes equivalentes acumulado, ZR desviación estándar, S0 es desviación estándar combinada, SN es el número estructural, es lo que vamos a calcular, ¿no? Que representa el espesor total del pavimento, índice de serviciabilidad y el módulo resiliente. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos, el número de ejes equivalentes va a ser 10 millones y ya me arroja el tipo de tráfico, ¿no? Si otro valor pones, igual te arroja, ya te arroja, ¿no? Tipo 1. Entonces para este caso vamos a poner 10 millones. Entonces el tipo de tráfico es 9, ¿no? Podemos verificarlo. En el rango de 10 millones, de 7 millones 500 hasta 10 millones es tipo de tráfico tipo 9, ¿no? Y está correcto. CBR del subrasante vamos a poner 18%. Y hay que saber que el CBR mínimo para subrasante es 6%, ¿no? Así dice en la norma. Categoría de subrasante será S3, un subrasante bueno, ¿no? Que está dentro del rango 10 a 20%, ¿no? Confiabilidad ya me arroja. La confiabilidad para el tipo de tráfico tipo 9 es 90%, ¿no? Desviación estándar también ya me arroja. Para el tipo de tráfico será menos 1.282, ¿no? Ya me arroja, solamente hay que verificarlo. Desviación estándar combinada. Como proyectistas nosotros debemos diseñar un pavimento que no va a fallar, ¿no? Entonces vamos a poner, para pavimento flexible vamos a poner sin errores en el tránsito, ¿no? 0.40, ¿no? Vamos a poner 0.40. Índice de serviciabilidad inicial también ya nos arroja que es 4, para el tipo de tráfico es 4. Final también para el tipo de tráfico es 2.5, está correcto. Módulo de resiliente. El manual nos recomienda esta fórmula 2555 por el CBR elevado a las 0.64. Bueno, tiene que ser en PSI, ¿no? PSI. Ahora veamos el cálculo del número estructural. De esta fórmula lo que tenemos que calcular es el número estructural. El W18 tenemos, el Z sub R tenemos, S sub 0 tenemos. El número estructural es lo que no tenemos, ¿no? Todos los demás valores tenemos. Entonces, bueno, vamos a hacer un artificio. En esta parte vamos a ingresar un valor y vamos a controlar con la iteración. En este control tenemos que ver el número que se acerque a 0, ¿no? Desde menos 2 va acercándose a 0. Entonces yo voy, ¿cuál es el número estructural para este? Por ejemplo, para iteración 10 es 3.789, ¿no? Y se está acercando a 0. Más alejado es el número estructural 8, ¿no? Que lo he puesto, entonces menos 2 tantos, ¿no? Entonces así voy probando, entonces voy bajando, entonces yo pongo este valor ya, ¿no? Este número estructural 3.78 pongo, entonces se acerca a 0 es este valor, ¿no? En iteración 8, ¿no? Pongo momento 9, ¿no? Entonces eso sería el número estructural. Así voy controlando, ¿no?
Bueno, vamos a calcular o vamos a ver coeficientes estructurales. Vamos a calcular el A1, D1, A2, D2, M2, A3. Los coeficientes vamos a calcularlo. A1, A2, A3 representa coeficientes estructurales. D1, D2, D3 son espesores, ¿no? D1, por ejemplo, es de carpeta asfáltica. D2 es de espesor de base. D3 es espesor de subbase. M2 y M3 son coeficientes de drenaje. Y hay que tomar en cuenta, ¿no? Un pavimento flexible conforma las siguientes capas, ¿no? Carpeta asfáltica o concreto asfáltico, base granular y subbase. No subrasante es el suelo, ¿no? Entonces estas capas son los que conforman el pavimento flexible. Entonces yo no puedo poner, por ejemplo, que exista una capa asfáltica y solamente su base. Entonces no sería un pavimento flexible. Entonces para que sea un pavimento flexible debe componer esas capas, ¿no? Como base, subbase, carpeta asfalto. Bueno, vamos a calcular el A1. Para este diseño voy a hacerlo un diseño de pavimento de carpeta asfáltica en caliente. Entonces voy a poner ese valor de 0.170, ¿no? Obviamente con la observación correspondiente. Tú puedes poner, si vas a poner en carpeta asfáltica en frío, puedes poner este valor, ¿no? Yo voy a diseñar para carpeta asfáltica en caliente. También este valor con la observación capa de base recomendada para tráfico menores o iguales a 10 millones será 0.52. Entonces ese valor pongo 0.052. El A3 para su base quede con este valor. Este cuadro lo he obtenido de la norma del manual. Ahora vamos a calcular coeficientes de drenaje de la capa. Bueno, estos valores nosotros como proyectistas o como diseñadores tenemos que decir que en nuestro base no va a haber filtraciones, ¿no? Como proyectistas obviamente vamos a poner que no va a fallar o no va a filtrar en nuestra base, ¿no? Y pongo pues bueno, ¿no? Calidad de drenaje voy a poner bueno. Y para su base también 0.9. Y este cuadro son los espesores que nos controlan, ¿no? También lo he obtenido del manual, ¿no? Aquí está ese cuadro que es 12.17, ¿no? Aquí está. Este cuadro nos controla nuestro cálculo, ¿no? Para el tipo de tráfico ya nos recomienda un espesor, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que calcular. Bueno, vamos a calcular los espesores. Dijimos que el número estructural representa el espesor total del pavimento, ¿no? O sea, me refiero al espesor total del pavimento. Bueno, para calcular el espesor de la carpeta asfáltica o capa superficial, me refiero al concreto asfáltico. Debo despejar estos. Sn es igual a 1 por D1, solamente esto debo despejarlo. Entonces será de la siguiente manera: el espesor de la capa superficial será el número estructural entre A1, ¿no? Entonces me dice el cálculo 22 centímetros, pero según el tráfico me dice para el tipo de tráfico, para el tipo 9 es 11. Vamos a ver, ¿no?, qué dice en el cuadro que nos recomienda. Para el tráfico tipo 9, carpeta superficial es 11, ¿no? Y para su base es 25. Entonces eso me controla. Entonces esto está excediendo. Entonces debo asumir el valor de 11. No hay ningún problema. Asumo el 11. Ahora la condición debe, si yo pongo, digamos, unos 50 centímetros, un ejemplo, entonces me dice verificar. ¿Y por qué me dice verificar? Porque
debe cumplir que el número estructural de la carpeta asfáltica debe ser menor al número estructural general, ¿no? Que es esta, ¿no? El número estructural de la carpeta superficial debe ser menor al número estructural general, ¿no? Entonces me dice, si eso cumple, me dice continuar. Si no cumple, me dice verificar, no. Pongo un ejemplo, 50 centímetros, me dice verificar esta, ¿no? Entonces debo poner 11. Sigo el proceso dice continuar, o sea, está bien, no cumple esta condición. Cálculo de espesor de la base. También despejo de esto, ya, pero voy a tomar ya esta ecuación hasta el M2 y despejo, ¿no? El espesor de la base me sale 36. Bueno, el cuadro me recomienda 25. Para el tipo 9 es 25. Entonces no lo voy a poner 36, sino voy a ponerlo 25. Está correcto, cumple la condición. Aquí la condición debe ser el número estructural de la carpeta asfáltica más el número estructural de la base debe ser menor al número estructural general. Entonces, si eso cumple, me dice continuar. Si no cumple, por ejemplo, va a decir verificar, ¿no? Me dice verificar. Entonces voy a poner 25. Ahora vamos a calcular el espesor de la subbase. Ya hemos calculado de carpeta asfáltica y de base ya hemos calculado, ¿no? Ahora de la subbase. En el cálculo me sale 14. Bueno, yo puedo poner 14, ese valor puedo poner aquí en la base 14. ¿Qué va a pasar? Me dice verificar, entonces debo aumentar 20 cumple, ¿no? Y así quedaría mi diseño. Pero como diseñador depende, ¿no? El diseñador decide. Entonces debo hacer algunos análisis. Si yo pongo carpeta asfáltica 11, base 25, subbase 20, ¿no? También está bien el diseño, cumple, ¿no? Otro punto que tenemos que ver es la parte económica. Si yo pongo carpeta asfáltica, o sea, el espesor de la carpeta asfáltica mucho menor, entonces la economía será o el costo será menos, ¿no? Entonces, ¿dónde me cuesta más? En la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces prefiero poner más espesor en la base y en la subbase que en la carpeta asfáltica. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 7 centímetros o 7 centímetros. Ya ve, está bien, me dice continuar. En base puedo dejar 25, puedo poner 20 también. Y aquí me dice verificar en la base. Entonces aquí pongo 30. Me dice verificar. Pongo 35. Terminado. Entonces con este diseño sí estaría economizando. Entonces lo más recomendable como diseñador sería el espesor de la subbase debe ser mayor que de la base y la base debe ser mayor que la carpeta asfáltica, ¿no? Obviamente. Y eso depende del diseñador, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo. Hasta aquí conmigo, hasta otra oportunidad.